Hoy voy a utilizar este video para que tengan mayor claridad de cuál es la importancia de poder diferenciar en una persona las características y los objetivos psicológicos de la encarnación y al mismo tiempo poder encontrar las causas por las cuales ese alma va a tener que encarnar en este momento. En general, la lectura psicológica de la personalidad tiene la posibilidad de entender simultáneamente aquello que está ligado a la Tierra, a la encarnación, pero también cómo su alma puede aprovechar para elaborar y superar y alcanzar evoluciones espirituales mayores durante el proceso de la vida en la encarnación. Para esto voy a dar como ejemplo la historia de un personaje, un futbolista, Maradona, que lo conoce todo el mundo, y una lectura que yo había hecho de la carta de él hace muchísimos años atrás, pero creo que servirá para que podamos entender la diferencia entre una forma y otra. Y es lo siguiente, obviamente Maradona nace con un don neurofisiológico particular, excepcional, que le permite a él, digamos, ser instintivamente más veloz en las respuestas dentro de una cancha de deporte de fútbol que el resto del promedio. Esa diferencia particular que viene marcada en su cuerpo le permite convertirse en un jugador de fútbol excepcional. Hasta ahí, si hacemos el balance de las historias de otros jugadores de fútbol, aunque algunos se sientan ofendidos por esto que voy a decir, pero está en la lista de jugadores de fútbol del mundo mucho más eficaces que Maradona, muchísimo más goleadores, y hay una lista de 6, 7, 8 o 10 jugadores de fútbol en todo el mundo que hicieron muchísimo más goles que Maradona. Lo que, desde este punto de vista, no lo hace único o excepcional. Pero, sin embargo, de todos los que yo conozco, es el único jugador de fútbol del mundo que después de dejar de jugar muchísimos años hacia atrás, sigue teniendo una fama y un prestigio y es conocido más allá de cualquier otro. La fama de él llegó a cualquier rincón del mundo que a ustedes se les ocurra, China, Alemania, qué sé yo, cualquier lugar. Y es tan fuerte ese rasgo particular que tiene Maradona, que aún hoy en día, ya viejo y lejos de la actividad futbolística como deportista, sigue teniendo el mismo aura de prestigio y de conocimiento. Podríamos encontrar infinidad de explicaciones psicológicas para leer la vida de Maradona, y todas las explicaciones van a estar perfectamente justificadas y van a coincidir entre los conflictos que le generó a él ser tan famoso y las consecuencias que tuvo en su vida. Y hasta ahí no hay nada para cuestionar, pero lo que hacemos con eso es sencillamente leer la encarnación de esa persona, o sea, la lectura que hacemos nosotros de otros o de nosotros mismos, es igual. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la extraña diferencia que hay entre él, un gran jugador de fútbol, y otros grandes jugadores de fútbol? Voy a tomar un ejemplo, se llama Pelé, muchísimos más goles que Maradona, ganó más campeonatos mundiales que Maradona y nadie se acuerda quién es. Quiere decir, cuando dejó de jugar, ya está. Su vida entró como una especie de anonimato mundial. Se acabó de hablar de él.
vivito y coleando durante muchísimos años, inclusive fue ministro de Deporte en Brasil o algo así, pero se acabó. Y no es el único de los grandes jugadores del mundo de los cuales nunca habla nadie. Y de Maradona, sin embargo, sí estuvo siendo vigente aún hoy en día. ¿Cuál es la lectura que podemos obtener de la carta natal de Maradona? En realidad, el alma de Maradona vino a convertirse en un guía espiritual. Sí, en un guía espiritual. Su condición particular de convertirse en un guía espiritual se puede aprender a observar en que aún ha pasado un montón de años, sigue siendo figura importante y hablan de él y sigue teniendo la idolatría del mundo, como que sigue siendo casualmente como un dios. Ese término extraño que nadie terminó de entender que era la mano de Dios. Si alguien en la popularidad mundial se convierte en la mano de Dios, ¿qué nos está mostrando? Para quien sabemos leer, nos está mostrando que Él vino a ser famoso por medio del fútbol, pero no para ser un jugador de fútbol famoso, sino porque Él traía una opción que por lo menos hasta hoy ha quedado en el camino de transformarse en un guía espiritual, cuya palabra y cuyo ejemplo pudiera servir para que muchísimas almas despertaran a su propia conciencia con respecto a recordar a Dios. Por lo menos hasta hoy en día no pasó eso. Y habrá infinidad de circunstancias que lo llevaron por el camino equivocado. Equivocado no en el sentido humano, o quizás sí, sino más bien en la dificultad para que ese ser humano tuviera la posibilidad de recibir una guía o alguien que le facilitara la apertura de conciencia para recordar quién es como ser almático. Con esto les estoy mostrando algo muy particular. Entender la astrología como humano es muy bueno, sirve para resolver el conflicto, para entender más a los compañeros, ¿por qué no? Es una muy buena herramienta de psicoterapia. Pero lo más poderoso de esta herramienta que nos fue enviada para que tengamos un mapa, tiene que ver con también entender cuál es la necesidad de nuestra alma en esta encarnación. ¿Qué debe entender? ¿Qué debe vivir? ¿Dónde debe aprender a orientar su accionar para que el recorrido de la encarnación de cada una de nuestras almas pueda seguir evolucionando a niveles superiores para poder, como dicen los sabios, estar más cerca de Dios, para ser almas superiores? Bueno, este es el modo con que el curso que empieza ahora el 20 de julio a las 19 horas, 19 a 21 horas, va a estar lleno de esta combinatoria de astrología, técnica, clásica, porque estoy en condiciones de enseñarle a cualquier persona en las primeras 12 clases a entender una carta y después ir puliendo y avanzando en otros temas para superar lo básico y alcanzando niveles mayores de comprensión. Pero lo más importante que está en juego, por lo menos en mi tarea, algunos dirían mi misión, qué sé yo, es que empecemos a despertar para entender que lo eterno, mi alma y tu alma, es lo más importante del proceso que se puede adquirir mientras vivo en esta encarnación como un humano. Bueno, gracias por escucharme, gracias Dios por permitirme
esta oportunidad de llegar a otros seres humanos que quizá todavía estén dormidos a preguntarse quiénes son desde el plano espiritual. Hasta pronto.